Nada mal, nada mal. Me quedé pensando en eso durante días. Empecé a llevar una lista mental. Cada logro, cada esfuerzo, cada momento en que intentaba demostrarle que lo amaba. Y la respuesta plana, tibia, a medias que recibía de vuelta. Empecé a alejarme. Dejé de esforzarme tanto. Hace unos 8 meses empecé terapia. No terapia de pareja, mi propia terapia privada, porque estaba convencida de que había algo roto en mí, de que de alguna manera me había casado con un hombre que simplemente no sentía las cosas muy profundamente y necesitaba descubrir cómo estar bien con eso. Sesión tras sesión me la pasaba describiendo sus respuestas. Mi terapeuta seguía preguntándome cómo me hacía sentir eso, y yo seguía diciendo, pequeña. Me sentía pequeña todo el tiempo. Mi esposo sabía que yo iba a terapia y jamás preguntó por qué. Pensé que eso demostraba mi punto. Resulta que simplemente asumió que yo tenía mis propios asuntos que resolver y me estaba dando mi espacio. Eso es tan perfectamente él, y yo ni siquiera lo había visto. Me quedé en el auto frente al edificio de la consulta. No encendí el motor. Tenía las llaves en la mano y no las acerqué al contacto. Eran las 10:20 de la mañana. Lo sabía por el reloj del tablero, que iba 4 minutos adelantado y que nunca habíamos corregido. Adrián tenía reuniones hasta el mediodía. Lo había escuchado decirlo la noche anterior, mientras se sentaba en el borde de la cama para atarse los zapatos, y yo había asentido sin levantar la vista del teléfono. Asentía casi siempre. Era más fácil que escuchar. Pensé en lo que él hacía por mí. Cruzaba la ciudad por un café, 40 minutos hasta el local, 40 de vuelta, por un vaso que para cuando llegaba ya estaba tibio. Yo le compraba cosas a él. Le agendaba el dentista, le elegía las camisas, le dejaba la cena lista, pero nunca había manejado una hora entera solo para ponerle algo en las manos. Decidí hacerlo ese día. No era una idea complicada. Era ir, comprar el café, llevárselo. Hacer una vez lo que él hacía sin que nadie se lo pidiera. Encendí el motor. El café que él iba a buscar quedaba al otro lado del río, en una calle angosta detrás del mercado. Nunca había ido yo sola. Siempre aparecía el vaso, ya sobre mi escritorio o en la mesa de la cocina, y yo lo tomaba sin preguntar cuánto le había costado traerlo. Esa mañana puse la dirección en el teléfono y seguí la voz que me indicaba los giros. Tardé 35 minutos. No había lugar para estacionar, así que dejé el auto en doble fila y entré rápido. El local era chico, con 4 mesas y una barra de madera gastada. Olía a café molido y a pan. La chica del mostrador me miró como se mira a alguien que no es habitual, sin desconfianza, solo registrando una cara nueva. «Buenos días», dije. Un café con leche doble, en taza grande, con la leche aparte. Era el mío, el que Adrián pedía por mí. Lo dije de memoria, sin pensarlo, y recién después me di cuenta de que me lo sabía, porque se lo había escuchado a él decenas de veces, siempre con las mismas palabras, en ese mismo orden. ¿Algo más? Sí. Un americano largo, sin azúcar. Ese era el de él. También me lo sabía. La chica anotó los 2 pedidos en los vasos con un marcador negro. En el mío escribió leche aparte. En el de él hizo una raya corta y nada más. Pagué, me hice a un lado y esperé de pie junto a la puerta, mirando la calle. Sentía algo parecido a los nervios, pero no del todo. Era más bien la sensación de estar adelantando una escena. Ya me imaginaba la cara de Adrián cuando me viera entrar en su oficina con la bandeja. Ya pensaba en lo que iba a decirle. Me entregó los 2 vasos en una bandeja de cartón. Los acomodé en el asiento del acompañante, sujetos con el cinturón para que no se volcaran, y manejé hasta las oficinas. Nunca había ido a buscarlo al trabajo. En 3 años de casados, ni una vez. Él me había descrito el lugar y me había mostrado fotos en el teléfono, pero yo no conocía el camino. Tuve que buscarlo otra vez. Era un edificio de vidrio en la zona nueva, de esos que tienen el nombre de la empresa en letras plateadas sobre la entrada, y un guardia que te pide documento antes de dejarte pasar. Subí en el ascensor hasta el piso 8 con la bandeja en las 2 manos. En el espejo del ascensor me miré la cara y me acomodé un mechón que se me había soltado en el auto. Quería que, cuando Adrián me viera, no notara que había manejado 1 hora para llegar hasta ahí. Quería que pareciera algo fácil, algo de todos los días, como él lo hacía parecer. La recepción del piso 8 era un escritorio blanco con una mujer joven detrás. Tenía una identificación colgada del cuello. Marisol, decía. Hola, dije. Vengo a ver a Adrián. Soy su esposa. Marisol levantó la vista y sonrió enseguida. Ah, claro. Él está en una reunión, pero termina en unos 15 minutos. ¿Quiere esperarlo en su oficina? Sí, gracias. Se levantó y me acompañó por un pasillo. Caminaba rápido y hablaba mientras caminaba, del clima, del tránsito que había a esa hora en la zona,
Yo le respondía con una palabra o dos y miraba las puertas cerradas a los costados. Al final del pasillo abrió una y se hizo a un lado para dejarme pasar. Acá es. Ahora le aviso que llegó. La oficina de Adrián era ordenada. Un escritorio grande, 2 sillas del lado de las visitas, un ventanal que daba a los otros edificios de vidrio. Sobre el escritorio había una computadora, una pila de carpetas y 2 vasos de café. 2 vasos. Me acerqué con mi bandeja todavía en las manos. Eran del mismo café al que yo acababa de ir. Reconocí la tapa, el color del cartón, el logo chico estampado de un lado. No es que esos vasos fueran comunes. Eran de ese local, el de la calle angosta detrás del mercado, a 1 hora de ahí. Uno de los vasos estaba casi vacío, el otro estaba por la mitad. En el costado del que estaba por la mitad, había algo escrito con marcador negro, con la misma letra rápida de la chica del mostrador. Me incliné un poco para leerlo bien. Camila, no era mi nombre. Me quedé parada frente al escritorio. No solté la bandeja. Leí el vaso una segunda vez, despacio, para estar segura de que no me estaba confundiendo. En el borde, donde se apoyaban los labios, había una marca tenue de labial. El vaso estaba del lado de Adrián, cerca del teclado. No del lado de las visitas. Miré la silla que estaba de ese lado, la de él. No. Miré la otra. Había una segunda silla acercada al escritorio, del lado de adentro, no enfrente. Sobre el respaldo había un cardigan claro, doblado por la mitad. No era mío. Yo no tenía uno así. Y aunque lo hubiera tenido, no estaría ahí. No toqué nada. Me quedé mirando, ordenando lo que veía como quien revisa una lista. 2 vasos del mismo café que quedaba a 1 hora. Un nombre que no era el mío. Una marca de labial. Una silla movida. Un cardigan. Escuché pasos en el pasillo y me di vuelta. Marisol volvía con una carpeta en la mano. Disculpe, ¿le ofrezco algo de tomar mientras espera? ¿Un café? No, dije, ya tengo. Levanté un poco la bandeja para mostrársela. Marisol miró los 2 vasos que yo traía y después, casi sin querer, los 2 que ya estaban sobre el escritorio. Hizo un gesto corto con la cabeza, como quien revisa una suma que ya conoce. Ah, mire, ya le habían traído también. Sonrió. Es que Camila siempre baja a esa hora y le trae el de siempre. Yo le digo que lo va a malcriar. Se rió de su propio comentario. ¿Le dejo los suyos acá, así no los carga? ¿Camila baja todos los días? Pregunté. Lo pregunté con la misma voz con la que había pedido los cafés en el mostrador. Sin nada arriba, sin nada abajo, casi todos. Desde que entró, más o menos, Marisol pensó un segundo. Hará unos 8 meses. Se llevan muy bien los dos. Él la está formando. Tiene paciencia para enseñar, ¿sabe? 8 meses. Esa cifra ya la tenía guardada en otro lado. Hacía 8 meses que yo había empezado terapia. Hacía 8 meses que me sentaba una vez por semana en un sillón a tratar de entender qué estaba roto en mí. No dije nada. Marisol esperó un momento, vio que yo no agregaba nada más, y dejó la carpeta sobre una esquina del escritorio. Bueno, lo dejo. Cualquier cosa estoy en recepción. Él ya sale. Salió y cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Me quedé sola en la oficina. Del otro lado del ventanal se veía la zona nueva, los otros edificios, el tránsito lento allá abajo. Adentro había un escritorio con 2 vasos de un café que estaba a 1 hora de distancia, una silla acercada del lado de adentro y un cardigan que no era mío. Pensé en los 40 minutos de ida y los 40 de vuelta. Durante años había creído que ese era el camino que Adrián hacía por mí. Nunca se me había ocurrido preguntar otra cosa. Si el local le quedaba cerca de algo, si le quedaba cerca de alguien, si en algún momento había dejado de ser él quien lo cruzaba. No esperé a que terminara la reunión. Caminé hasta el escritorio y bajé la bandeja. Saqué los 2 vasos que había traído, el café con leche doble y el americano largo, y los apoyé al lado de los otros 2. Quedaron los 4 en fila sobre la madera, todos del mismo cartón, con el mismo logo chico estampado de un lado. Dejé la bandeja de cartón doblada junto a la pila de carpetas. Abrí la puerta. Salí al pasillo y caminé hasta el ascensor, sin pasar otra vez por la recepción. Apreté el botón. El ascensor subió desde la planta baja. Se abrió vacío y entré. Manejé de vuelta a casa sin poner la radio. No iba pensando en lo que había visto. Iba pensando en qué hacer con eso, que no era lo mismo. Podía esperar a Adrián en la oficina y preguntarle ahí. Podía llamarlo. Podía mandarle una foto del escritorio con los 4 vasos en fila. Pero cualquiera de esas cosas terminaba la conversación en un día. Y yo no quería que terminara en un día. Quería ver el tamaño completo de lo que estaba mirando antes de abrir la boca. Así que no hice nada. Llegué a casa, dejé las llaves en el plato de la entrada y guardé la bandeja de cartón doblada en el cajón de las bolsas, como si fuera algo que se podía volver a usar. Adrián llegó a las 8:10 y lo escuché dejar el maletín en el sofá antes de verlo. Marisol me dijo que pasaste.
dijo, desde la cocina. ¿Pasó algo? Te llevé un café, dije. Estabas en una reunión. Vi los vasos. Abrió la heladera. Sacó una botella de agua. Gracias. No hacía falta que manejaras hasta allá. Había 2 más en tu escritorio. Ah, sí. Cerró la heladera con el codo. Camila, la chica que entró hace unos meses, la que estoy formando. Baja a buscar café a esa hora y siempre trae de más. Le dije 1000 veces que no lo haga. El lunes le digo que pare. Lo dijo sin detenerse, sin buscarme los ojos, con el mismo tono que usaba para contarme cualquier cosa de su día. La explicación ya estaba lista. No tuvo que armarla. Está bien, dije. No agregué nada más. Él tampoco. Cenamos, lavé los platos y me fui a dormir antes que él. Acostada, me quedé pensando en algo simple. Durante años le había reclamado, sin decírselo, que sus palabras nunca me alcanzaban. Esa noche, en cambio, la explicación de los vasos le había salido entera y sin esfuerzo. Para eso sí tenía palabras. Los días siguientes me dediqué a mirar. No revisé su teléfono, no leí nada, no llamé a nadie. No quería pruebas para mostrar. Quería entender la forma de lo que estaba pasando. Para eso alcanzaba con prestar atención a lo que siempre había tenido enfrente y nunca había mirado de verdad. Adrián empezó a salir más temprano 2 veces esa semana. Hay tránsito en el puente, dijo el martes. El jueves dijo lo mismo, con las mismas palabras, mientras buscaba las llaves en el bol de la entrada. Volvía de almorzar 15, 20 minutos tarde. Había una fila larga en la cafetería. Antes yo no contaba esas cosas. Las escuchaba y seguía con lo mío. Ahora las contaba, las anotaba en la cabeza, una abajo de la otra, igual que había anotado durante años cada vez que él me decía, está bien así, en lugar de cualquier otra cosa. Era la misma lista. Lo único que había cambiado era que esta vez no era sobre mí. El miércoles a la noche atendió una llamada en el balcón. No fue raro. A veces atendía ahí por la señal. Lo miré desde el sillón a través del vidrio. Hablaba poco. Asentía. Miraba la calle. Cuando volvió a entrar dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Le pregunté quién era. Del trabajo, dijo, y se sentó a ver la televisión conmigo. No insistí. No era el momento de insistir. Era el momento de mirar. El viernes me avisó que tenía una capacitación fuera de la oficina y que iba a llegar después de las 9. Llegó 9:30. No le pregunté por la capacitación. Él no contó nada de la capacitación. Los dos dejamos ese tema quieto, cada uno por su lado, y eso también lo anoté. Lo más extraño de esos días no fue lo que iba juntando, fue darme cuenta de que no estaba llorando. Durante años, cualquier «se ve bien» suyo me dejaba con un nudo en la garganta toda la tarde. Ahora tenía algo mucho más grande enfrente y estaba tranquila, despierta, ordenando. El nudo de antes venía de no entender qué pasaba. Esta vez sí lo entendía. El sábado fui a mi estudio. Tenía un estudio de arquitectura. Era chico. 2 ambientes en un primer piso sobre una avenida, con una mesa de planos que casi no se veía abajo de las carpetas apiladas. Lo había abierto antes de casarme. En los últimos años lo había ido dejando de lado sin darme cuenta. Rechazaba un proyecto porque coincidía con un viaje de Adrián. Posponía una reunión porque era más cómodo así. Le pasaba un cliente a un colega porque no quería llegar tarde a cenar. No fue una decisión. Fueron muchas decisiones chicas que nadie me había pedido tomar y que yo había tomado igual. Esa mañana abrí la puerta, encendí las luces y me senté en mi escritorio por primera vez en semanas. La planta del rincón estaba seca. Le tiré el agua de mi botella sin saber si todavía servía de algo. Después abrí la computadora. Había un correo sin responder de hacía un mes. Un edificio de oficinas, una remodelación grande, el tipo de proyecto que antes habría aceptado sin dudar. Lo había dejado ahí, esperando un momento mejor que no terminaba de llegar. Lo leí entero. Después escribí la respuesta. Dije que sí, que me interesaba, que podía empezar a verlo la semana siguiente. Lo releí una vez y lo mandé. Me quedé un rato en la silla, con el estudio en silencio y la avenida sonando abajo. Pensé en Adrián diciendo que el lunes le iba a pedir a Camila que dejara de traer el café de más. No le iba a pedir nada. Yo lo sabía y él sabía que yo lo sabía, y ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. Saqué del cajón el cuaderno de obra que no usaba desde hacía meses, lo abrí en una hoja limpia y escribí la fecha. El lunes no le dejé el café preparado. Era algo chico. Todas las mañanas, desde hacía 3 años, yo bajaba primero, ponía la cafetera y le dejaba la taza servida en la mesada para cuando él saliera del baño. Ese lunes me quedé en la cama hasta que lo escuché cerrar la puerta de calle. No fue por enojo. Fue una prueba. Quería ver cuánto de lo que yo hacía él lo notaba, y cuánto simplemente aparecía solo, como si la casa se ordenara por su cuenta. Esa semana dejé de hacer cosas, una por una.
No las dejé de hacer con un anuncio ni con un portazo. Solo las solté y miré qué pasaba cuando caían. Dejé de recordarle el control del dentista. El turno lo había sacado yo, 3 meses antes, y siempre era yo la que se lo recordaba la noche anterior. No se lo recordé. El jueves no fue. El viernes me contó, mientras se servía agua, que la clínica lo había llamado para retarlo y que le habían cobrado igual la consulta perdida. Lo dijo como quien comenta el clima. Esperó. Yo no me ofrecía sacar otro turno. Dejé de contestar los mensajes de su madre. Ella me escribía a mí para coordinar los almuerzos, los cumpleaños, las visitas, y yo le pasaba todo a Adrián ya ordenado, con día y hora. Esa semana le contesté, mejor coordínalo con Adrián directamente. Su madre no entendió. El sábado Adrián atendió 3 llamadas de ella en 1 hora, caminando por el living, repitiendo, sí, mamá, no sé, mamá. Le pregunto y te aviso. Cuando cortó me miró como si yo tuviera que sacarlo de ahí. No me moví del sillón. Dejé de tenerle la ropa lista. El miércoles lo escuché abrir y cerrar cajones 1/4 de hora, buscando una camisa que estaba sin planchar, en el canasto, donde yo la había dejado a propósito. Dejé de manejar las fechas. El cumpleaños de su socio era un sábado. Yo siempre se lo recordaba. Le compraba el regalo. Le decía a qué hora teníamos que llegar. Ese sábado, Adrián se acordó a las 7 de la tarde, cuando ya era tarde para llegar bien. Salió apurado, sin regalo, y volvió de mal humor. Me preguntó por qué no le había avisado. Le dije que yo también me había olvidado. No era verdad. Tenía la fecha anotada en mi cuaderno, en una hoja que él nunca iba a ver. Dejé de cocinar para los dos. Empecé a comer en el estudio, sola, mientras trabajaba en la remodelación. Volvía a casa después de las 9 y los dos llegábamos a una cocina apagada. Lo raro fue que soltar todo eso no me costó nada. Lo que me costó fue darme cuenta de cuánto pesaba. Durante años había cargado la agenda de los dos, la familia de los dos, la comida de los dos, y le había puesto a eso el nombre de ser una buena esposa. Visto de afuera, no era amor, era trabajo. Trabajo que él no veía porque nunca había tenido que hacerlo. El miércoles tuve la primera reunión por la remodelación. El cliente era una empresa de seguros que quería rehacer 2 pisos enteros. Me senté en una sala con 3 personas que me hablaban a mí, que esperaban que yo decidiera, que anotaban lo que yo decía. Hacía años que no me sentaba en un lugar así. Salí con una carpeta de trabajo bajo el brazo y la sensación rara de volver a ocupar un lugar que era mío. En casa, esa misma semana, Adrián buscaba camisas en un canasto. Las 2 cosas estaban pasando al mismo tiempo, y por primera vez no me daba culpa que así fuera. Adrián tardó 4 días en decir algo. Lo hizo un jueves a la noche, parado en la puerta de la cocina, con el saco todavía puesto. ¿Pasa algo?, preguntó. Te noto distinta. Estoy con un proyecto grande, dije. Una remodelación. Me está llevando tiempo. Ah, se quedó ahí con las llaves en la mano. Está bien. Me parece bien que tengas tu cosa. Yo te doy tu espacio. Yo te doy tu espacio. Esa frase ya la conocía. Era la misma con la que había explicado, sin decirla nunca, 3 años de no preguntarme por qué iba a terapia. Era pariente de está bien así cuando yo cocinaba, de se ve bien cuando me arreglaba. No era frialdad. Nunca había sido frialdad. Era un hombre que no empujaba, que no preguntaba, que no estiraba la mano y que a todo eso le llamaba consideración. Lo que no había visto, hasta esa noche, era que el espacio que él dejaba no quedaba vacío. Alguien lo estaba ocupando. Sí, dije. Vos siempre me das mi espacio. Adrián asintió, como si le hubiera agradecido. Se sacó el saco, lo dejó en el respaldo de una silla y abrió la heladera para ver qué había. No había nada hecho. No dijo nada de eso tampoco. Cerró la heladera y pidió comida por el teléfono, para él solo, sin preguntarme si yo quería algo. Me quedé en la mesa mirándolo esperar el delivery. Durante 9 años había creído que el problema entre nosotros era que él no sentía las cosas con fuerza. Esa noche, viéndolo pedir comida para uno, entendí que no era eso. Él sentía. Lo que había dejado de hacer, hacía rato, era mostrármelo a mí. No le iba a pedir explicaciones. Las explicaciones sirven para arreglar algo, y yo ya no estaba tratando de arreglar nada. Estaba haciendo otra cosa, más lenta y más callada. Estaba sacando, una por una, todas las cosas que yo sostenía sin que se notaran. Quería ver qué quedaba en pie cuando terminara de sacarlas. Antes de dormir, saqué del cajón del dormitorio la carpeta donde guardábamos los papeles de la casa, del auto y de las cuentas. No le saqué nada a él. Solo junté lo que era mío y lo que era de los dos. Al día siguiente la llevé al estudio y la guardé en el último cajón de mi escritorio, abajo del cuaderno de obra.
Adrián se dio cuenta de que algo había cambiado, aunque no sabía qué. No me preguntó. Para preguntar habría tenido que estirar la mano, y eso seguía sin hacerlo. Lo que hizo fue otra cosa. Empezó a llenar el espacio él, de golpe, con todo lo que durante 9 años no había dicho. Un martes me trajo el café. El mío, el café con leche doble, leche aparte, en la taza grande. Lo dejó en la mesada, igual que yo se lo había dejado a él durante 3 años, y se quedó esperando que yo lo viera. Manejé hasta el local, dijo. Hacía mucho que no iba. El miércoles, mientras me arreglaba para ir al estudio, se paró en la puerta del cuarto y me dijo que estaba hermosa. No se ve bien. Hermosa. Lo dijo despacio, buscándome los ojos, como si la palabra le hubiera costado encontrarla. El jueves me preguntó por la remodelación. No una pregunta de cortesía. Quiso saber el nombre de la empresa, cuántos pisos, cuándo empezaba la obra. Asintió, dijo que le parecía un proyecto importante. El viernes me propuso un fin de semana afuera. Los dos solos, dijo, que hacía falta. En 9 años los viajes los había planeado siempre yo. Ahora el que sacaba el tema era él. Yo recibí cada una de esas cosas en silencio. Eran exactamente las que le había pedido durante años, las que había llorado en terapia por no tener. Y ahora que aparecían todas juntas, en una semana, no me sonaban a amor, me sonaban a apuro. Adrián había sentido que yo me estaba yendo y había empezado a hacer, contrarreloj, el trabajo que nunca había hecho. Una mañana fui al café, al de la calle angosta detrás del mercado. No fui a comprar nada. Fui a la hora en que, según Marisol, bajaba Camila. La reconocí sin que me la presentaran. Era joven, más joven que yo, con un cardigan claro, el mismo que yo había visto doblado sobre la silla de la oficina. Estaba en la barra esperando 2 cafés. Me puse atrás de ella en la fila. ¿Vos sos de la zona?, me preguntó, por decir algo, mientras esperábamos. No, dije, vengo de lejos. Yo igual, sonrió, pero vale la pena. Acá hacen el mejor café. Lo descubrió mi novio, en realidad. Él vivía cerca antes. Mi novio. Llevo 2, siguió señalando los vasos. Uno es para él. Trabajamos juntos. Se rió un poco. Bueno, juntos. Él es mi jefe. Me está formando. Es complicado. ¿Complicado?, dije. Está separándose. Bajó la voz como quien cuenta algo serio. De la mujer. Hace rato que la cosa no anda. Él no quiere apurar nada por respeto, ¿entendés? Es muy buen tipo. Le entregaron los 2 vasos. En uno, con marcador negro, decía Camila. Bueno, dijo. Que tengas lindo día. Se fue con los 2 cafés. La miré salir a la calle, cruzar, esperar el semáforo con un vaso en cada mano. No le dije quién era yo. No tenía sentido. No había ido a hacer una escena. Había ido a ver a la persona que estaba ocupando mi espacio, y ya la había visto. Camila no era una villana. Era una chica que creía una historia. La misma historia que yo había creído durante 9 años. Que Adrián era muy buen tipo, que no apuraba nada por respeto, que el problema lo tenía la otra. Me pregunté si a ella le había dicho alguna vez «te amo», entero, buscándole los ojos. Me pregunté si a ella también le decía «está bien así». Esa tarde no volví a casa. Fui a la oficina de una abogada. La había buscado 2 días antes, sin decírselo a nadie. Me la recomendó una clienta del estudio. Era especialista en divorcios. Llevé la carpeta que tenía guardada abajo del cuaderno de obra. Le conté lo justo. 9 años juntos. 3 casados. Sin hijos. Le conté lo de los vasos, lo del cardigan, lo de la mañana en el café. La abogada me escuchó sin sorprenderse. Tomó notas. Después me explicó, con palabras simples, cómo era un divorcio, qué se dividía, qué era mío, qué era de los 2, qué documentación tenía que juntar. ¿Querés que la causa quede asentada?, me preguntó. Quiero que quede asentado lo que pasó, dije. No para mostrárselo a nadie, para que después nadie me diga que me lo imaginé. La abogada anotó eso también. No vas a tener que pelear en público, me dijo. Esto se resuelve con papeles, no con gritos. Lo que necesito de vos es que juntes todo y que no firmes nada que él te ponga adelante sin mostrármelo a mí primero. Está bien, dije. Una cosa más. Me miró. ¿Él sabe que estás acá? No, dije. Sabe que algo cambió. No sabe qué. Mejor, dijo ella. Tómate el tiempo. El apuro suele ser de la otra parte. Salí de la oficina con una lista escrita a mano de los documentos que tenía que reunir. Resúmenes de cuenta, la escritura, los papeles del auto, recibos. La leí entera en el ascensor. Esa noche, en casa, Adrián me había dejado la mesa puesta para los 2 y una nota que decía que había pedido comida, que me esperaba para cenar juntos. Cené con él. Le contesté lo que me preguntó. Cuando se durmió, me levanté. Fui hasta el escritorio del living, abrí el primer cajón y empecé a sacar los resúmenes de cuenta, uno por uno,
en silencio. Le dije a Adrián un domingo a la mañana. Estábamos desayunando. Él me había traído el café otra vez. Esperé a que se sentara y dejé sobre la mesa una copia de lo que la abogada había preparado. Voy a pedir el divorcio, dije. Esto es para que lo leas con tiempo. No tenés que firmar nada hoy. Adrián miró el papel sin tocarlo. Después me miró a mí. ¿Es por el trabajo?, preguntó. ¿Por la remodelación? Si es por eso podemos acomodar las cosas, podemos. No es por el trabajo. Entonces decime qué es. Se inclinó hacia adelante. Decime qué pasó y lo arreglamos. Yo cambié, ¿no lo viste? Esta semana. Vi todo lo de esta semana, dije. Empezó cuando sentiste que me iba. No antes. No le conté lo del café, ni lo de Camila en la barra, ni lo del cardigan. No por cuidarlo, por la abogada. Esas cosas iban en otro lado, en papeles, no en una discusión de cocina un domingo. Adrián se quedó callado un rato largo. Después dijo que no iba a firmar nada, que esto no tenía sentido, que necesitábamos hablar bien, los dos solos, sin nadie en el medio. Le dije que íbamos a hablar, pero con los abogados adelante. Se levantó de la mesa sin terminar el café. A los pocos días alquilé un departamento chico cerca del estudio y me mudé. La abogada me dijo que el proceso era más limpio si cada uno estaba en su lugar. Junté mis cosas en 2 días. Adrián me miraba llenar las cajas y me decía que no hacía falta, que él se iba si yo prefería quedarme, que todavía podíamos pensarlo. Yo seguí llenando cajas. Algunos días me pedía que me quedara con la voz baja, casi sin fuerza. Otros días no me hablaba en toda la tarde. Las dos cosas eran lo mismo. Un hombre tratando de que yo no me fuera, sin saber cómo se hacía eso. Las semanas siguientes fueron de papeles. Mi abogada y la de él se mandaban documentos. Se juntaban. Volvían a mandarse documentos. En el escrito quedó asentada la causa, con fechas, por escrito. No salió de ahí. No lo conté en ningún lado. No se lo mostré a nadie. No hubo una sola persona afuera de esas oficinas que se enterara por mí. La abogada tenía razón. Se resolvía con papeles, no con gritos. Lo único que yo tenía que hacer era no firmar nada que Adrián me pusiera adelante sin mostrárselo a ella primero. Una vez lo intentó. Me alcanzó un acuerdo escrito por su cuenta, para hacerlo más rápido y más tranquilo para los dos. Lo llevé a la abogada sin leerlo. Ella lo leyó, me explicó qué partes me dejaban afuera y por qué. No lo firmé. Hubo una audiencia. Nos sentamos los 4 a una mesa, los 2 abogados, Adrián y yo. Él habló poco. Su abogada habló por él. La mía habló por mí. Salí de esa audiencia tranquila. Había pasado el peor día del trámite sin levantar la voz una sola vez. Mientras tanto, la remodelación de la empresa de seguros terminó bien. También que el mismo cliente me recomendó a otro. A las pocas semanas firmé el contrato más grande que había tenido en mi vida. Un edificio entero, de cero, no una remodelación. Tuve que contratar a 2 personas para el estudio. Puse un escritorio nuevo donde antes estaban las carpetas apiladas. Pasaba ahí más horas que en ningún otro lado. Y por primera vez en años no llegaba tarde a ningún lado, porque no había ningún lado al que tuviera que llegar a una hora puesta por otro. Camila me escribió un martes a la noche. No sé cómo consiguió mi número. El mensaje era corto. Decía que sabía quién era yo, que se había enterado hacía poco, y que quería hablar. No le contesté esa noche. Le contesté al día siguiente, y nos vimos en un café cualquiera, no en el de la calle Angosta. Vino sin el cardigan claro. Se la veía cansada. Me dijo que ustedes ya estaban separados, dijo, que era cuestión de papeles, que vos lo sabías todo y estaba todo bien. Nada de eso era verdad, dije. Ya me di cuenta. Se quedó mirando la mesa. Ahora le manejo yo la agenda, le recuerdo los turnos, le contesto los mensajes de la madre. La semana pasada le fui a buscar una camisa a la tintorería. Levantó la vista. ¿A vos también te pasaba esto? 9 años, dije. ¿Y por qué te quedaste tanto? Porque pensaba que el problema lo tenía yo. Dije. Me costó 8 meses entender que no. Camila no dijo nada. No la reté. No le pedí disculpas. No le di consejos. No había ido a eso. Ella había creído una historia, igual que yo. Y ahora estaba empezando a vivir la parte que no le habían contado. Que estar con Adrián no era un premio, era un puesto de trabajo, el mismo que yo acababa de dejar. Tenés más información de la que yo tuve durante mucho tiempo, le dije antes de irme. Haz lo que quieras con eso. Pagué los 2 cafés y me fui antes que ella. Esa tarde volví al estudio. En la pared, sobre la mesa de planos, estaban colgados los primeros bocetos del edificio nuevo. Me quedé parada enfrente. Agregué 2 líneas a lápiz sobre uno de ellos. Apagué la luz y cerré el estudio con llave. La firma fue un jueves a la mañana, en la oficina de los abogados. Entre la tarde del café con Camila y ese jueves pasaron unas semanas, no volví a saber de ella, y no me hizo falta. Le había dado lo que yo no tuve a tiempo,
la información completa. Lo que hiciera con eso era asunto de ella. Yo, mientras tanto, había terminado de instalarme en el departamento nuevo, chico, a 3 cuadras del estudio. Tenía pocas cosas y todas eran mías. Por las mañanas caminaba esas 3 cuadras. Abría yo la puerta del estudio. Encendía yo las luces. No esperaba que nada apareciera solo. Y eso, que parece poco, me había costado años entenderlo. La sala donde firmamos tenía una mesa larga y ventanas que daban a la calle. Nos sentamos otra vez los 4, los 2 abogados, Adrián y yo. La firma fue corta, más corta de lo que yo esperaba después de tantas semanas de papeles. La abogada me señaló dónde firmar. Leí cada hoja antes de hacerlo y firmé, una por una. Adrián firmó después. Le temblaba un poco la mano. Cuando los 2 terminamos, su abogada juntó los documentos, los emparejó contra la mesa y los cerró con un elástico. 9 años juntos, 3 casados, y todo entraba en esa carpeta. Salimos al pasillo. Yo iba hacia el ascensor, cuando Adrián me dijo mi nombre. Me di vuelta. ¿Tenés un minuto?, preguntó. Me quedé donde estaba. Él se acercó. Tenía algo preparado. Se notaba. Lo había pensado. Igual que yo había pensado durante años las cosas que quería escuchar de él. Te amo, dijo. Sé que es tarde para decírtelo así, pero te amo, y no quiero perderte. Y sé que fui un idiota. Nunca te dije lo que tenía que decirte. Cuando cocinabas algo me parecía lo mejor que había comido y te decía, está bien así. Cuando te ponías un vestido me quedaba sin aire y te decía, se ve bien. El viaje que planeaste para mi cumpleaños, la cabaña, lo pensé durante meses después. Y en su momento te había dicho, nada mal. No sé por qué me costaba tanto. Vos te merecías escucharlo todos los días. Te lo estoy diciendo ahora. Te lo voy a decir todos los días si me dejas. Bajó la voz. Lo de Camila fue un error. No fue lo que parece. Yo estaba perdido. Ella estaba ahí, y no supe parar a tiempo. Pero a vos nunca dejé de quererte. Lo escuché entero. No lo interrumpí. Era, palabra por palabra, lo que yo había llorado en el sillón de mi terapeuta durante 8 meses. Lo que había anotado en mi lista mental durante años. Todo lo que él no decía. Ahora lo estaba diciendo, en un pasillo, con la carpeta del divorcio recién cerrada a 3 metros. Esperé a estar segura de que había terminado. Gracias, dije. Adrián parpadeó. No era la palabra que esperaba. Esperé 9 años para escuchar eso. Seguí. Lo digo en serio. Gracias. Pero lo escuché hoy, y hoy ya no me sirve para quedarme. Me sirve para otra cosa. Me sirve para saber que no estaba rota. Vos no estás rota, dijo rápido. Nunca dije que. No lo dijiste vos. Lo pensé yo. Durante 8 meses fui a terapia convencida de que el problema era yo. Que no sabía recibir cariño, que pedía demasiado, que era demasiado sensible. Lo miré. Y vos me acabas de demostrar que sabías decir todo esto. Que siempre supiste. No te salía mal. Elegías no decirlo. Lo de Camila. Empezó otra vez. Lo de Camila no es lo que me trajo hasta acá, dije. Es la prueba de algo que ya estaba. A ella le llevabas el café. Le buscabas el momento. Le tenías paciencia. Todo eso lo sabías hacer. Lo que pasa es que conmigo habías dejado de hacerlo hacía rato. Y a eso le pusiste el nombre de darme mi espacio. Adrián abrió la boca y la volvió a cerrar. Podemos empezar de nuevo, dijo al final. Despacio, como vos quieras. No, dije. Vos no querés empezar de nuevo. Querés que yo no me vaya. No es lo mismo, y esta vez la diferencia la veo. No dijo nada más. Me di vuelta y caminé hasta el ascensor. Esta vez no esperé a ver si me seguía. El ascensor llegó, entré y las puertas se cerraron entre él y yo. Abajo, en la calle, había un café en la esquina. Uno cualquiera, sin nada de especial. Entré y pedí un café con leche doble, en taza grande, con la leche aparte. El mío. Lo pedí yo, lo pagué yo. Nadie manejó 40 minutos para traérmelo. Y no había un segundo vaso con otro nombre escrito al lado. Me lo dieron en la mano y salí. Caminé hasta donde había dejado el auto. Subí, puse el vaso en el portavasos, al lado del volante, y me quedé un momento con las manos en el volante, sin arrancar todavía. Pensé en la mujer que 8 meses antes se sentaba en un sillón a preguntarse qué tenía de roto. Esa mujer no estaba rota. Le había costado mucho tiempo entenderlo. Yo ya no tenía que entenderlo. Lo sabía. Arranqué el auto. Tenía una obra que empezaba esa semana y planos para revisar antes del mediodía. Manejé hasta el estudio con el café al lado, el que había elegido yo, y entré a trabajar.